Entonces el tema que vamos a tratar en esta tarde, de este fin de semana, es arsenal diagnóstico en infecciones fúngicas. Es un tema pues bastante complejo que trata como de abordar eh, grandes pues para clínicos. De entrada, quiero comentarles que no vamos a tocar temas pues que son imágenes, porque eso da como para bastantes charlas, ni siquiera una, y no vamos a hablar del diagnóstico tal clínico. Entonces vamos a hablar como de ciertos exámenes, sobre todo para conocerlos, porque en el ciclo que tenemos acá pues, preparado en GRAM se van a ir tocando mucho de los exámenes de los que hablaremos el día de hoy, pues es bueno conocerlos, ver en qué se fundamentan y ese es como el motivo de esta charla. Entonces vamos a hablar de la importancia del diagnóstico fúngico. Es realmente datos alarmantes de que las enfermedades fúngicas maten a más de 1,5 millones de personas y que afectan a más de 1.000 millones de personas en la salud pública. Vemos que las infecciones fúngicas tal vez se dejan un poco de lado y siempre la estrella son las infecciones bacterianas, y pues esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y pues hay muchas especies de hongos. Afortunadamente solo una pequeña parte de ellas causan enfermedades o son patógenas, pero nos damos cuenta que al convivir con patologías como el VIH, con el descubrimiento pues de medicamentos inmunosupresores o pacientes que tienen malignidades hematológicas, muchos más de esos hongos se vuelven oportunistas y causan infección. Entonces cada vez nos damos cuenta de muchas más infecciones. Hay un pequeño pues de número de infecciones fúngicas que son distintivas con un diagnóstico clínico. Entonces, para la gran mayoría se necesitan pruebas adicionales, y es que además no nos sirve saber que hay un hongo, sino que necesitamos saber cuál es por el tratamiento. Esto nos hablaba pronto un poco María Alejandra en su charla que tuvimos la semana pasada. Entonces, por eso la importancia del diagnóstico fúngico y saber realmente ante qué microorganismo nos encontramos es sumamente importante. Hay un portal que se llama LIFE, que es Learning International Fungal Education. Ellos se encargan como de recolectar los datos de las infecciones fúngicas a nivel mundial y ponen un dato en su plataforma de internet ahí grande de entrada, y dice que hasta el 80% de los pacientes se pudieron haber salvado de morir de una infección pues, fúngica debido al diagnóstico, a la posibilidad de diagnóstico que hay y los potenciales agentes antimicóticos que existen. Entonces, realmente aquí es donde uno más se da cuenta que siempre dejamos de lado los hongos. Y en Gram también teníamos ese problema de que siempre revisábamos muchas infecciones bacterianas. Afortunadamente este año hemos tenido la dicha de revisar temas asociados a virus y a hongos que estamos haciendo ahora. Entonces, esto está pues muy bien. Esta gráfica también está sacada del portal Live que les contaba ahora, por si alguien quiere algún día pegar una revisadita para mirar lo que hay ahí. Él dice qué tan estimados son, qué tan precisos son los datos que se estiman los países de sus infecciones pues, fungicales. Entonces, si ven acá en el lado de América, en Colombia es como de los que más mal estamos en esto, y pues es que no son de obligatorio reporte. Entonces, como no reportamos obligatoriamente estas infecciones, no tenemos ningún registro así como grande calculado, y pues eso es un gran problema porque no conocemos bien la epidemiología de estas infecciones a las que nos enfrentamos. Entonces vamos a hablar primero de micosis superficiales. La charla está dividida como en las superficiales y las invasivas, y pues las superficiales ahí no nos vamos a demorar mucho. Son afecciones diagnosticadas con mayor frecuencia del estrato córneo de la piel, uñas y cabellos, y principalmente tenemos como dos grandes grupos. Tenemos las levaduras, que están la cándida, tricosporón y malacesia, o los hongos filamentosos, que básicamente son dermatofitos, incluyen el género pues Microsporum, Tricofiton y Epidermitopton, ¿cierto? Los dermatofitos pues son como los que más vemos, porque es que están hechos como para afectar estos lugares, ya que ellos metabolizan la queratina, la piel y las uñas. Entonces, por eso son como los que más nos encontramos. Entonces, subtipos clínicos hay muchos. De esto habrá una charla pues más adelante. Nosotros los conocemos como las tiñas. Hay grandes afecciones, no les voy a poner aquí las imágenes porque esto será de una charla del futuro, pero pues tenemos tiñas corporis, pedis, cruris de la cabeza, o onicomicosis, que tampoco conocemos mucho de las uñas. Entonces, de lo primero que vamos a hablar como en el arsenal que tenemos es la microscopía y el KUH o hidróxido de potasio. Es una preparación, es un método simple realmente para identificar microscópicamente hongos o levaduras a partir de raspados de piel, de raíces de cabello o pedacitos o recortes de uñas. El KUH lo que hace, pues para que lo sepamos, es que disuelve los queratinocitos epidérmicos, y cuando lo hace
nos da como la facilidad de visualizar el microorganismo en que nos encontramos. Al KOH se le pueden añadir más cosas, de esto pues lo van a ver más adelante. Uno que se utiliza mucho es el DMSO o dimetilsulfóxido, y eso lo que hace es como eliminar aún más los queratinocitos epidérmicos y permitir una mejor visualización en la microscopía. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es limpiar el lugar que vayamos pues a raspar, o la piel o el cabello, con alcohol isopropílico al 70%. Entonces se utiliza pues una hojita de estas, un blade de estos, hacemos como un raspado, eso se pone en una placa y se pone el KOH que está a concentraciones del 10 al 20%, son 2 a 3 gotas, eso se calienta y tan, eso va al microscopio. Entonces, miren acá los especímenes que nos dejan ver como la examinación directa, que son principalmente pues estos, de uña, piel y cabello, y que usamos el KOH y miramos qué elementos nos encontramos. O sea, realmente ante las micosis pues superficiales, el diagnóstico pues no es tan complejo. Pero este que de pronto no me lo salté acá, es que el examen KOH puede reproducir grandes falsos negativos, que son del 12 al 24% de los casos. Entonces, obviamente, tener un KOH negativo no me dice que no hay una infección. Discutía yo esta semana pues con Cruz de que es un examen que se hace mucho, pero que realmente su utilidad es simplemente darme cuenta que estoy ante un hongo, o ver si estoy sospechando otras cosas por clínica, como enfermedades autoinmunes o otras que me puedan causar afectaciones de piel, uñas y cabello. Ya que como da tantos falsos negativos y el único método con el que se compara es los cultivos, y los cultivos también tienen un rendimiento muy malo, pues esto lo hacemos como por descarte, porque igualmente algo negativo tampoco me va a cambiar mucho lo que es el tratamiento, que es la finalidad. Entonces, pues los posibles hallazgos de la microscopía son estos, los dermatofitos que vemos acá en la izquierda, esos pues son como los más comunes, y ver pues pseudohifas de cándida, que también se pueden llegar a ver en la microscopía. En la hora de ver en la microscopía, decían pues, la literatura de que no se debe utilizar tanto la luz, o sea, los lumen debe ser bajo, y se inicia siempre desde una aproximación de 10x. Esto requiere pues un personal entrenado que sepa muy bien diferenciar si está ante un hongo o no. Muchas veces es difícil desde la microscopía darse cuenta qué tipo de microorganismo es, pero es sensible y dice, ay, hay algo, y pues eso pues muchas veces sirve. Los reportes no siempre los dan pues muy claros de cuál es por la morfología. Entonces, para las muestras de uñas, que lo que les contaba ahora del dimetilsulfóxido, el KOH se le pone eso también y deja que la preparación se repose. Obviamente las uñas son materiales más gruesos, entonces ayuda a que la queratina espesa se disuelva y nos ayuda a examinar más los elementos. Entonces eso tendría como de pronto claridad en la clínica, que cuando tengamos pues una uña se le recomienda al laboratorio que la deje un poquito más de tiempo reposar y pues volver a ver la muestra un tiempo después para ver ante qué estamos. Otra cosa importante es que cuando estamos frente a mohos en onicomicosis, eso no responde al tratamiento típico, sino que lo que se recomienda es que se tiene que quitar la uña. Entonces, de una vez si usted se da cuenta que creció eso, pues básicamente la uña va para afuera y es problema solucionado. Entonces, eso de las micosis superficiales, vamos a entrar a este tema de las micosis invasivas, que es un tema mucho más amplio, claramente, porque pues son más difíciles de diagnosticar, son las que realmente me causan mortalidad y son las que cada día vemos más en pacientes, porque afortunadamente a los descubrimientos pues, científicos tenemos medicamentos inmunosupresores, y tenemos también una gran población que tiene neutropenias, por ejemplo, que son los pacientes de VIH, fase SIDA, y pues cada día nos damos cuenta de que hay más porque también la diagnosticamos más. Entonces imagínense cuántas estamos dejando pasar. Entonces tienen un amplio espectro de presentaciones clínicas, y los diagnósticos se basan principalmente en resultados de laboratorio, porque muchas veces lo que uno se encuentra es un paciente séptico, pero está séptico y no se ve nada más. O sea, no es que hayan grandes signos clínicos de que tenga una micosis invasiva. De pronto se pueden ver algunos con cándida, y eso fue un tema a tratar en las trías que tuvimos en el Instagram del grupo, pero no es como lo más usual. Entonces, ¿cómo inicio el enfoque? Obviamente, cuando uno tiene un paciente escéptico, lo primero que se propone es a realizar hemocultivos antes de poner tratamientos empíricos. Entonces, los hemocultivos, y lo pusieron en el dato curioso que en el Instagram ahora, es que siguen siendo el método como el gol estándar. O sea, no hay algo más que yo pueda utilizar, y es lamentable porque no son muy buenos.
O sea, llegan a tener una sensibilidad de hasta el 50% cuando las cosas van bien. Y hablaba con Sebastián y le preguntaba qué tanto usábamos pues aquí las botellitas de hemocultivos para hongos, porque es que obviamente se cogen dos para aerobios, una para anaerobios, y muchas veces no se pide la botellita que se necesita llenar con sangre para los hongos, entonces muchas veces no nos damos cuenta de si hay o no. Y como eso pasa, eh, digamos que el método no está como también estudiado porque lo dejan pasar de lado o no los pide el clínico, pero son el método estándar, es lo primero que se hace, además de que a pesar de que vamos a ver que hay muchos más laboratorios que se pueden utilizar para tratar de diagnosticar una infección fúngica, el cultivo no puede desaparecer, porque es que hasta ahora el cultivo es lo único que me permite que yo después pueda hacer pruebas de sensibilidad a antifúngicos y eso es bastante importante. Incluso aquí en Colombia hemos tenido problemas en la costa con especies de cándida que han sido resistentes, como por ejemplo, y también es la, la, la emergencia pues de nuevas especies de cándida. Entonces, si no tengo un cultivo, pues no me puedo dar a veces cuenta de qué especie es o qué resistencias tiene. Entonces, esto no puede desaparecer y es un tema que discutíamos también mucho en tuberculosis, cuando discutíamos que el cultivo no debe desaparecer. Entonces, esto se pone en sistemas automatizados de lectura, eso que son unos sistemas que aquí les voy a explicar cómo funcionan. Eso básicamente se ponen en sistemas pues, automatizados. Lo que hace el sistema es que detecta si hay, después, hay CO2 en el medio. Entonces, si hay CO2 es porque está creciendo algo. Eso es bastante interesante. La temperatura a la que se suele poner esto es a 30 grados. Muchas veces se modifica porque hay hongos que crecen a temperaturas por encima de 42 y cuando eso pasa, pues uno se da cuenta de cuáles hongos hoy hay. Pero la sensibilidad es bien baja y porque requiere de 10 a la 3 a 10 a la 5 elementos fúngicos o unidades formadores de colonia por mililitro. Entonces, eso pues, tiene que quedar muy claro. Ahorita vamos a ver que hay otros métodos que nos permiten desde 10 a la 1 o hasta una sola colonia, pero pues lastimosamente los hemocultivos necesitan más. Entonces, lo que hablamos de la sensibilidad global o menor al 50% sigue siendo la mejor técnica, entonces es algo que no debe faltar en el diagnóstico o el intento inicial. Entonces, no deben considerarse como una técnica precoz, porque es que se pueden demorar días, hasta 6 días, están documentados que se llegan a demorar algunos hongos. Se posibilizan cuando la infección está avanzada, entonces al principio de la infección, como tenemos un inóculo pequeño, muchas veces no crecen, y pues para obtener el resultado negativo claramente se necesita esperar hasta una semana porque es que hasta eso se pueden demorar en crecer. Entonces imagínese uno esperar una semana para darle un tratamiento a un paciente que es aséptico, o bueno, el tratamiento adecuado por lo menos. Entonces realmente siempre se solicitan, pero no es como lo primero que nos sirve. Entonces existen organismos que no son cultivables y esto pues es bastante importante porque muchas veces no van a crecer, pero ahí van a estar. Entonces siempre hay que sospecharlos. Y como precisan un volumen de sangre y son un problema neonatos y más que obviamente también en ellos habría que cultivar las bacterias, entonces queda como complejo. Entonces lo que les contaba de que no todos crecen, pues ¿cuáles crecen muy bien? Los hongos levaduriformes generalmente crecen muy bien, o sea, la cándida es un gran ejemplo de cómo pues crece muy bien un hongo en estos medios, criptococo es otro, y hay unas levaduras que son emergentes, que son estas que ven acá de nombre como raro que uno no está como muy acostumbrado a verlas en la clínica, también tienen un buen crecimiento en hemocultivos. Realmente, pues en Cándida se reporta que hasta el 70 al 80% llegan a ser positivos con buenos métodos y en estos sistemas de automatizados. Hay hongos que son estos hongos filamentosos que tienen un rendimiento, pues también es bueno, del 50 al 70%. Uno obviamente creería esperar que fueran más, pero pues sirve. Son el Fusarium, Cedosporium y el Acremonium. Y pues muchas veces también depende de qué tanto enriquezcan los medios de cultivo, pero de esto pues vamos a hablar acá. Los métodos medios específicos en los que ponemos los cultivos suelen ser estos que están acá, que es el Saurat dextrosa y el agar cromogénico. Estos sirven mucho, dicen incluso que pues, nos sirven como medios de cultivos primarios para hongos porque son muy buenos diferenciando que lo que crezca ahí son hongos y, y bueno, entonces sigamos. Estos que les muestro acá son unos que tienen un rendimiento menor al 50%, que son los hongos dimórficos, que el principal ahí es el histoplasma y pronto el anteriormente llamado penicillium, que es el Taleromys. Crecen menos, entonces hay que sospechar que como crecen menos y no tienen un tan buen rendimiento diagnóstico, pueden estar ahí. Y cuando veamos la charla pues, de histoplasma nos vamos a dar cuenta que no es tan poco frecuente como uno cree esta infección. Entonces, darse cuenta de eso es valioso.
El diagnóstico otra cosa pues, de la que vamos a hablar acá, obviamente ya con el cultivo, por microscopía directa, eso obviamente pues ya me creció, vamos a ver qué es, vamos a ver qué morfología tiene para establecer ante qué microorganismo estamos. Entonces, es el método más rápido porque pues yo lo estoy viendo, o sea, eso lo hace alguien y se está haciendo en tiempo real. Entonces, detectar estructuras fúngicas a partir de una muestra clínica, obviamente pues puede ser muestras por lavado, pueden ser muestras que requieran como ya una intervención del paciente, o sea, requieran ser más allá de que lo que puede ser una simple muestra de sangre. Y pues como son invasivos, muchos pacientes no se encuentran pues tan estables, entonces no se pueden realizar muchas veces, pues por lo mismo, porque un paciente que digamos está bien descompensado y va a hacer un procedimiento invasivo, pues muchas veces no se puede. Pero es muy útil porque hay microorganismos que por su morfología se pueden detectar cuáles son. Entonces son muy valiosos y pues ya lo vio, ya está ahí, sabe que está. Entonces el problema también que tiene es que algunos tienen características morfológicas que son muy similares y como son muy similares, pues es sensible, yo sé que hay algo, pero no me doy cuenta de realmente cuál es el diagnóstico etiológico. Para hacer esto más fácil, pues esta microscopía se utilizan tinciones para yo pintar esto y darme cuenta ante qué estoy. Entonces hay dos tipos de tinciones, ¿cierto? Microbiológicas e histológicas, yo esto no lo sabía hasta ahora, pero la diferencia está en que las microbiológicas me permiten valorar la afectación que hay a nivel tisular y las histológicas me permiten ver cuáles hay, si hay cambios tisulares, ahí es donde yo puedo ver por la inflamación, la migración celular, la fagocitosis. Yo realmente pues no conocía de que había una diferencia en esto, pero muchas veces se diagnostican que hay cierto microorganismo por los cambios tisulares que hay, por la inflamación que producen. Entonces eso es importante. Y claramente hay tensiones específicas y unas no específicas. Entonces dentro de las específicas tenemos esta, empiezo por la tinta china porque pues uno la conoce mucho. Es curioso lo que vamos a ver acá, y es que, o sea, la tinta china es una técnica de tinción negativa. Eso lo que hace es pintar la cápsula polisacárida del criptococo, que es una cápsula pues gruesa, y se ve como la tenemos ahí. Lo otro que tenemos aquí en la mitad es la mucina, que lo que hace es pintar las mucinas hacia del criptococo de un color como rosado, lo vemos ahí en la mitad, y la otra es la de Fontana Mason, y pues, no es tan usada según lo que leí, y lo que hace es pintar los pigmentos melalínicos del criptococo. Como pueden ver, todas las tinciones específicas o la gran mayoría de las que se usan son para el criptococo. ¿Por qué? Porque tiene una cápsula polisacárida gruesa, eso lo veremos pues en la charla de cripto, pero entonces cuando se sospecha, y eso es algo bueno, cuando se sospecha una infección por criptococo, generalmente cuando se sospechan las neuroinfecciones, que pues, es donde suele estar más común, es fácil llegar a pedir una tinción de estas y pues va muy bien. Hay unas tinciones que no son tan específicas, pero pues son sensibles, ¿cierto? Que es el calcoflúor, por ejemplo. El calcoflúor lo que hace es unirse a los betaglucanos que están en la pared de los hongos y la quitina de los hongos, y entonces eso se mira en fluorescencia, como pueden ver ahí que hay una imagen pues fluorescente, y dice, bueno, ahí hay un hongo. No es específica porque pues el betaglucano está como en varios hongos, entonces pues puede tener muchos, entonces uno se puede encontrar ante bastantes. Lo otro es el PAS, que es el polisacárido de magenta, que es el que estamos pues viendo en la mitad y vemos pues cómo está realmente pues de un color como magenta, y el otro que tenemos es el Gemesio Gemsa, que tiñe la pared celular de un tono negro, eso es circuncidado de verde siempre, y o sea, pinta como el tejido circulante de verde. Entonces las tinciones pues son bastante útiles y bueno, podemos ver un poquitico. A ver. Bueno, acá ya hablamos como de las tinciones, del problema pues de los cultivos, pero de que no los debemos dejar pasar. Lo otro que vamos a hablar es que hay marcadores serológicos. Esto realmente pues sí es muy útil en la clínica porque es que esto no es invasivo, simplemente se necesita un poquito de sangre y ya. Y vamos a hablar de el 1,3 beta de glucano, que si lo pueden ver pues ahí está en la imagen. Entonces eso está presente en la gran mayoría de hongos y por eso se dice que es un marcador panfúngico, pero claramente hay unas excepciones. Entonces, ¿cuáles son esas excepciones? Los hongos que no tienen como ese 1,3 glucano son el Cryptococcus, Blastomyces dermatitis y el grupo de los mucorales, que son pues estos que son como más emergentes en este tiempo, el Rhizopus y los de mucor. Pero hay algo bueno, que pues Cryptococcus no tiene este marcador panfúngico, pero tiene bastantes pruebas como específicas para él. Entonces,
afortunadamente eso no es un problema. Entonces vamos a ver que el 1,3 beta de glucano tiene reactividad con bastantes hongos, acá están otros como los coccidios, los proteca, y que pueden generarse falsos positivos de que yo tome esa prueba, que eso es en sangre. Cuando yo tengo betalactámicos semisintéticos, hay que recordar pues que esos fueron aislados de un hongo, el penicillium, entonces obviamente pues pueden haber restos de hongos, eso fue una pregunta en las trías que hicimos de Gram, pero afortunadamente también leyendo lo que dice la nueva literatura es que como estas moléculas han cambiado y cada día pues los hacen mejor, hay menos falsos positivos en tratamiento con metalactámicos. Igualmente, como para que quede el dato, con el que más pasa eso es con piperacilina tazobactam, o con el que más pasaba por lo menos, porque pues, como les digo, eso ha cambiado. Lo otro es cuando los pacientes reciben albúmina o factor de la coagulación, se pueden generar falsos positivos, eso puede pasar en los pacientes pues en shock, cuando el paciente está en hemodiálisis o en filtración, cuando en cirugía fue expuesto a varias gasas, y es que cuando se queda cierto algodón en el cuerpo como que empieza a hacer falsos positivos, y cuando hay infección por bacterias también se ha visto falsos positivos, acá está Pseudomonas aeruginosa y también está reportado con Enterococo fecalis. No es tan frecuente, pero sucede y hay que tener en cuenta pues como las limitaciones que se tienen. Entonces, esto es como un marcador panfúrico y es para yo darme cuenta como, bueno, aquí hay un hongo. Y eso es importante porque, como hablábamos, los cultivos se pueden demorar hasta 7 días para yo darme cuenta de que tengo una infección. Entonces ahí es donde estas herramientas se vuelven pues, bastante útiles en el día clínico. Lo otro es el galactomanano. El galactomanano, digamos que es algo más específico, no es un marcador serológico panfúngico, sino que este se encuentra en la pared de los aspergillus y pues es bien interesante porque en estas guías, que son como las guías que hay de infecciones pues, fúngicas, nos damos cuenta que la primera recomendación que da es que en pacientes severamente inmunocomprometidos o que tengan neutropenia o malignidades hematológicas o que hayan recibido donaciones de células hematopoyéticas, es fuertemente recomendado y la calidad de la evidencia es alta que yo tenga que tomar un galactomanano. Entonces, esto es pues, bien interesante. Y bueno, ahí hablamos ya de dos métodos serológicos que tenemos y entonces nos damos cuenta que ante un paciente crítico en el que yo sospecho una infección fúngica, yo le mando un marcador panfúngico que tiene una buena utilidad y no está por demás mandar un galactomanano. Esto realmente no es tan caro, estuve mirando estudios de los que no, pues no le gusta a uno mucho mirar porque no son tan chéveres, que son estudios de qué tan costo efectivos son las cosas, pero eso se puede utilizar. Y bueno, otra cosa, las que vamos a hablar acá son los métodos inmunológicos y moleculares. A esto es a lo último, pues a lo que vamos. Son muy buenos porque proveen evidencia presumible y rápida de infección fúngica, ofrecen los primeros indicios de que hay infección, o sea, esto es de una, mejoran la precisión diagnóstica y ayudan a esclarecer la etiología clara de infección, o sea, yo ante qué microorganismo me encuentro. Esto pues es bastante útil. Entonces, vamos a hablar de los antígenos, ¿cierto? De la detección de antígenos. Entonces, son rápidos, son mínimamente invasivos, reducen pues yo tener que llevar hongos al laboratorio, y es que muchas veces se necesitan laboratorios con una buena seguridad y pues muchas veces no los tenemos, entonces hacer antígenos o medir antígenos nos permiten hacer el POC, que es el Point of Care, es que yo lo haga en el lugar del paciente, y como no es invasivo, me permite que yo lo haga como monitorización seriada y hasta se pueden utilizar para ver qué también va la terapia que yo le estoy poniendo a un paciente. Entonces, por eso son unas pruebas bastante buenas. Entonces, hasta que sirven para el seguimiento del tratamiento y no solamente para el diagnóstico. Tenemos algunas limitaciones y es que pueden haber reacciones cruzadas entre hongos, entonces pues vamos a buscar un antígeno de un cierto hongo, pero tiene reacción con otro, entonces pierde especificidad. Tiene reacciones cruzadas con tratamiento, lo que hablamos de pronto ahora de los betalactámicos. Y bueno, bueno, creo que ya es eso y pues, principalmente saber que a veces pueden tener poca sensibilidad, aunque realmente lo que no más ves es que tienen una buena sensibilidad. Entonces vamos a hablar de aglutinación en látex. Esto es un método en el que uno coge y se usa sobre todo para criptococo, o sea, realmente uno para cripto se encuentra como los Melium para clínicos. ¿Y cómo se hace? Entonces se coge el suero del paciente, eso se calienta para inactivar los factores del complemento, ¿cierto? Se mezcla e incuba con un antígeno del patógeno, entonces es el criptococo, obviamente, como bien acá ustedes están viendo.
se añade complemento, o sea, se añade otro complemento, se usa el cuyo o la cobaya, y se tiene que formar un complejo antígeno-anticuerpo. Lo que se mide es si lo inactiva o no, y luego esto se añade a glóbulos rojos de oveja y se lee la hemólisis. O sea, esto es una vuelta completamente larga, pero esto tiene una sensibilidad muy buena, es que hasta el 98%, según la literatura, varía del 90 al 98%. Lo que se mira es que cómo le fue con la hemólisis, entonces se pone siempre en filas, pues como unos, para yo comparar unos comparativos de unos positivos y unos negativos, y me doy cuenta de si hay esa hemólisis o no, y si hay esa aglutinación o no, y si hay ese antígeno, pues de criptococo, que es el que yo igualmente ya puse. Entonces, este es un medio pues, que se utiliza, es rápido, no es caro. Aquí lo tenemos, creo que ahí revisábamos CryptoCoco hace 1 o 2 años en Gram y hablábamos de que lo veía en el CES, si no estoy mal, al final de pronto me corrige Juan David si estoy diciendo mentiras, pero me parece que pues, aquí en Manizales está disponible. Lo otro que vamos a hablar son los inmunoensayos ligados a enzimas, esto pues uno conoce y habla de ELISA casi todos los días. Y pues tenemos el ELISA en sándwich y el ELISA en directo, son dos métodos diferentes. La diferencia es que en el ELISA en sándwich yo cojo placas que contienen anticuerpos de captura que se unen a un antígeno diana y que no necesitan interacciones de carga, para recordar pues que el ELISA directo necesita pues interacciones de carga como para que se fijen las cosas, y el ELISA indirecto es que simplemente eh, a la muestra del paciente se le añade un antígeno. Entonces eso es todo. Los ELISA son muy buenos, tienen una gran sensibilidad, muchas veces de pronto no están disponibles porque son costosos, entonces me daba cuenta pues de que es uno de los problemas, es que los ELISA sí son costosos y que requieren un personal bastante entrenado para poder hacer esto, pero en general pues son métodos que sirven, que les va bien, y pues generalmente el ELISA sándwich nos sirve sobre todo para la detección de Galactomanano aspergillus o el manano de la cándida, y el ELISA indirecto, ese me sirve para histoplasma, blastomyces, criptococo y cándida. Entonces aquí el ELISA indirecto se vuelve una herramienta muy buena para el histoplasma porque es que generalmente ese presenta como ciertas trabas o ciertos retos a la hora del diagnóstico. Otro que vamos a hablar es de los anticuerpos, pues para que los conozcamos. Entonces también son rápidos, obviamente todo si es comparado con los hemocultivos, pues que nada puede ser más lento, y son mínimamente invasivos, pues eso pues requiere también una muestrica y ya. Y también me reduce la necesidad de llevar hongos al laboratorio y los problemas que ya hablamos. Entonces, obviamente tienen problemas cuando la infección es muy aguda, como hay menos como desarrollo inmunológico, por así decirlo, entonces tienen menos sensibilidad, tienen baja especificidad porque es que puede haber anticuerpos de otros hongos que también hagan como una reacción cruzada, y ciertos pacientes pueden persistir seropositivos en regiones endémicas. Recordemos que nosotros, por ejemplo, acá en Colombia estamos en una región con bastante cantidad de infecciones y muchas zonas tropicales, entonces pues, tener en cuenta eso. Entonces lo que hablaba yo es del ELISA directo, entonces que la muestra del paciente se extiende sobre una placa, se deja el antígeno que se fije, entonces eso se hace con interacciones de carga, que era lo que les decía que no pasaba con la indirecta. Luego se añade un anticuerpo que está marcado, o sea, lo que yo voy a buscar, y eso cambia el color de la adición. Eso pues, lo sabrán hacer muy bien en el laboratorio. Yo aquí les cuento más o menos como para que los conozcamos, porque lo vamos a ver más adelante. Entonces, si el antígeno está presente, o sea, si lo que yo estoy buscando está presente, los anticuerpos se adhieren y esto cambia de color. Es lo que sirve como para ver. Y estos sirven para coccidioides y blastomices. Entonces vean que esto me sirven para dos especies diferentes y pues resulta ser útil. La sensibilidad y especificidad son bien buenas, son por encima del 90%, pero pues la verdad yo no sé qué tan disponible está, si al final de pronto alguno de los muchachos que ha rotado pues por los servicios, o cuando hay que tu experiencia pues bastante en infecto nos pueda contar ahí cómo es la vuelta. Bueno, la inmunodifusión, esto es otra técnica pues, que es un gel de agarosa, como pueden ver ustedes ahí. Eso se preparan y se le adicionan muestras en el paciente como en estos pocillos, que son estos como circulitos que tenemos ahí. Eso se pone pues la muestra del paciente en el pocillo central, y en los exteriores se añaden antígenos y el anticuerpo. Entonces obviamente se ponen con antígenos y anticuerpos de control. Entonces, si los antígenos o los anticuerpos blancos están presentes, se forman como unas líneas de precipitación, y esas líneas de precipitación es lo que me da cuenta como decir, vea, si hay eso, qué es lo que usted está buscando, qué es lo que usted puso en la muestra de control. Eso sirve
en la detección de histoplasma y blastomisis. Entonces, de nuevo, otro método que nos sirve para histoplasma, pues menos mal, porque como les digo, pues presenta pues grandes retos a la hora del diagnóstico. Entonces, sí sirve para histoplasma y blastomisis. Lo otro que vamos a hablar, y estas pruebas son muy chéveres, porque es que son rápidas, esto sí nos permite hacer un point of care, esto es al lado del paciente, cada día tienen más evidencia, son las pruebas de inmunocromatografía que, si ustedes la ven ahí, pues eso parece una prueba de embarazo, entonces el hecho de que parezca una prueba de embarazo significa que se puede cargar para todo lado. ¿Y cómo funciona esto? A ver, les cuento. Son como unos lechos, unos capilares que ustedes ven acá en la imagen, como en esos cuadritos. Entonces, ahí se transporta el fluido espontáneamente. ¿Cómo? Entonces, en una pongo la muestra del paciente, que es donde dice ahí, pongo la muestra del paciente, eso se empapa, ese líquido queda ahí, entonces el exceso empieza a viajar. Entonces van a una segunda parte, como una segunda cama, una segunda camarita, que contiene un anticuerpo. Entonces un anticuerpo que tiene un conjugado enzimático y eso se une a los antígenos o anticuerpos presentes en la muestra, o sea, a lo que usted le puso ahí, o sea, a la sangre del paciente. Ojo que también se pueden utilizar en líquido cerebroespinal, no solamente pues en sangre. Entonces luego esos complejos antígenos anticuerpos, si es que se formaron, pues van a una tercera parte, una tercera cama, y contiene pues como un anticuerpo de captura que se une a esos complejos que se formaron. Entonces, si eso pasa ahí, esto me va a marcar positivo, o sea, es que esto realmente es muy fácil. Esto sobre todo pasa con criptococo, es donde más tienen evidencia, aunque también en aspergillus, pues como podemos ver ahí, el criptococo lo hace es con el gluconóxido manano, pues son métodos pues con bastante evidencia, incluso les voy a contar que no solo sirven como diagnóstico, sino que esto pues del 2018 ya tenemos 2 añitos de evidencia de que en suero, en pacientes con VIH, también me permite ser predictor de mortalidad. Eso lo hacían pues con diluciones en diluciones y todo, entonces realmente ver eso pues es bien bueno, ¿cierto? Pero eso es con las diluciones, este es el del diagnóstico. Entonces, lo otro que hablamos es ese artículo que les quería contar, es qué tan bueno es, qué tan bueno estamos en point of care, o sea, en pruebas que podamos hacer a la cabecera del paciente para esas infecciones. Y como bien decía, pues el artículo, y vea que lo hemos hablado acá, el que más tiene evidencia es criptococo. En aspergillus, pues afortunadamente, con el galactomanano, pues podemos hacer las cosas rápido, pero se demoran. Y hay unos estudios de unas pruebas así en dispositivos de flujo lateral para histoplasma, pero eso todas están faltos de un poquito de evidencia, o sea, todavía nos falta un poco, pero lo que esperaría y es si esto se llega a ver en el futuro otra vez una charla de esta o tenemos la oportunidad de revisarlo en grado en 2, 3 años, como hemos visto otros temas antes, es que de pronto salgan estas pruebas y es que en países de bajos recursos, por así decirlo, como nosotros acá en Colombia, donde lo barato y que funcione obviamente es de gran ayuda, pues es algo que, pues, que clamamos a gritos. Incluso esto, el antígeno para criptococo, la OMS dio un comunicado de que ya estar en todos los países de bajos recursos y es que la mortalidad de una meningitis por criptococo es muy alta. Entonces, veamos en el futuro llega más de eso. Hablemos ahora de los métodos moleculares. Entonces, hay gran variedad de técnicas, sobre todo, pues, buscan genes en regiones conservadas de ARN, aquí se las puse, pues, abajito, que suelen ser la subunidad, pues, 18, y unas zonas como de variaciones, que son las zonas de 1, de 2, de 3, que están en la parte 25-28, es la subunidad larga del ribosoma. Entonces, se usan como blanco para detectar si hay ADN fúngico e identificar especies. Son muy buenos, son métodos rápidos, son métodos con una gran sensibilidad, pero son métodos caros. Es todo lo caro, es una problemática para nosotros en nuestro medio. Entonces, son muy útiles en el contexto de cultivos negativos y yo ahorita les contaba pues que no todos crecen tan bien, ahorran tiempo, pues obviamente todo comparado, como les decía, con el monocultivo ahorra tiempo y facilita la identificación de especies que no se logran ver a la microscopia a la microscopia o que no alcanzamos a diferenciar la morfología en la microscopia. Entonces, de esos métodos moleculares les voy a hablar de este método que tenemos por acá, no sé si alguien lo conocía, se llama Magicplex de sepsis. Eso es una PCR múltiple en tiempo real. Eso detecta más de 90 patógenos, o sea, eso es como, o sea, ahí no sabemos si hay algo, pero vamos a buscarlo y le mandamos esto. No sé si está en Colombia, yo la verdad no lo había escuchado hasta ya que estaba leyendo en esto. Detecta, obviamente, la gran parte de lo que detecta son bacterias, son 73 gram positivos, 12 gram negativos y 6 hongos, pues, pero esos 6 hongos pues llegan a ser útiles. De esos hongos, pues les cuento, la mayoría son cándida, entonces cándida albicans, tropicales, cruzi, paracilosis, lavatra y fumigatus son las que
logra diagnosticar. Entonces, eso se demora menos de 24 horas, se hace directamente de muestras clínicas o de cultivos negativos, y pues eso es bueno, aunque acuérdense que les contaba que la cándida es de los que más crece, entonces pues es curioso que yo siga buscando cándida a pesar de que no creció. Me imagino que debe ser clínico, pues lleno de bastantes motivos. Hay problema, y por eso me imagino que pues no se conocía tanto, y es que no hay varios informes publicados sobre la validación de esto, no hay revisiones sistemáticas que digan que esto es útil. Obviamente les estoy hablando de una marca comercial, pues Magicplex, simplemente pues, es una PCR múltiple, entonces pues no crean que hay conflicto de interés, que se me olvidó decirlo pues al principio. Lo otro que sí hemos hablado mucho y es el FilmArray, que es otra de las PCRs múltiples, que, o sea, esto lo hemos hablado en casi pues, las últimas charlas de todo lo que hemos visto. Este es el panel de sangre, y este que les estoy mostrando es panel como nuevo, es como posiblemente lo que se viene. Vean que en marca de agua dice que es para uso investigativo y no para uso diagnóstico. Hay uno que está antes. Vean que me diagnostica bastantes hongos, y vea que la gran cantidad es cándida, pero lo que van a poner de nuevo y que no está en el anterior es lo que está en rojo, que es la Candida auris. Recuerden que tuvimos un brote de Candida auris que es resistente, que como les contaba, pues ahora en la costa, y que es bien difícil de diagnosticar porque métodos automatizados muchas veces eh, pitan como Candida albicans o diagnostican Candida albicans, se tratan como Candida albicans y se da uno cuenta, que, dan luego cuenta que era una Candida auris. Entonces realmente esto pues va a ser bien bueno para solucionar ese problema que se ha tenido. Y pues otro para diagnosticar criptococo que lo van a poner ahí como nuevo. Esto tiene menos de una hora y necesita tan solo una unidad formadora de colonia para realizar la detección de estos hongos. Entonces eso es lo que hace que sea bueno. Recuerden que para los cultivos necesitamos de 10 a la 3 a 10 a la 5. Aquí necesitamos mucho menos. Eh, bueno, este otro tampoco lo conocía y es bien raro. Se llama el T2 Candida. Esto es una PCR automatizada. Se basa en la detección de nanopartículas mediante resonancia magnética. Por eso se llama T2. Por eso es como, a uno le parece como eso, es como de resonancia, sí. Entonces, mediante resonancia magnética se amplifican como los ácidos nucleicos del ADN fúngico y se dan cuenta pues de qué nanopartículas hay. Es capaz de identificar el ADN fúngico de sangre total y es muy bueno porque entonces es mínimamente invasivo. Simplemente saco sangre, lo meto al panel T2 de Cándida y listo. Tiene una buena sensibilidad del 91% y una especificidad del 99%. O sea, la especificidad sí es brutal acá. Y son Candida albicans tropicales, Cruce gravata y Parasilosis. Tenemos el problema, y lo que leía yo en un artículo, es que no están otras especies de Candida emergentes, y en Candida auris, pues que ha generado tanto estrago por su resistencia, se esperaría que este panel tenga como una actualización pronto. Entonces el límite de él también es muy poco, necesita de 1 a 3 unidades formadoras de colonia por mililitro, se demora menos de 3 horas y listo. Aquí ya vamos como terminar, que les contaba pues que detecta de 1 a 3. Y esto es lo último, vean que la charla pues es corta y pues somos pocos, me imagino que es porque es fin de semana. Es para acabar, esto fue un invento de Europa que se llama el Malditov. Y les voy a contar cómo funciona esto, porque es que esto sí está bastante chévere, y lo que es las recomendaciones que ojalá esto se pudiera tener en todo lado. Algunos me dirán que es caro, pero pues ya vamos a hablar de eso. ¿Y qué es esto? Entonces, esto es un método, obviamente, vean el nombre ahí, asistido por esa absorción de láser, ionización y el tiempo de vuelo de masas por espectrometría. Eso suena muy raro, pero lo voy a tratar de explicar. Entonces, lo que se hace es que esto necesita tan solo una colonia, o sea, esto no necesita casi nada, necesita muy poquito. Se pone una colonia en una placa de metal, se le dispara un láser, vamos a hablar así pues como para que lo entendamos, ahí quedan como unas masas con proteínas. Eso se acelera en un tubo, que es el tubo que ustedes ven ahí que dice proteínas ionizadas. Entonces, eso se acelera hacia un detector, y en ese detector se registra el tiempo de vuelo. O sea, lo que yo hago es como coger el hongo, lo rompo en que queden proteínas, las cargo, las pongo a correr por un tubo. En ese tubo me doy cuenta de cuánto se demora el tiempo de vuelo. Entonces, obviamente, las proteínas más pesadas pues tienen un tiempo de vuelo menor, y las menos pesadas pues tienen un tiempo de vuelo mayor porque pues van más rápido, y se registra ese tiempo. Hay un software que lo que hace es como analizar cuáles otros han tenido ese tiempo de vuelo similar, y dice, vea, esto es tal especie, tal cosa, es muy preciso, el software realmente es muy bueno. La mayoría de estudios que han hecho con esto con hongos pues han sido brutales, todos han dicho, sí, esto funciona, sí, es sensible, sí, es bueno.
Esto obviamente se creó primero para bacterias, pero ahora lo utilizamos pues en hongos y se cree que pues, debería ganar como más espacio la clínica, que más gente, pues, que más sitios lo deberían tener. Esto es lo que acabo de hablar, es el proceso en levaduras. En hongos filamentosos, por ejemplo, el mistoplasma, que siempre es un problema por lo mismo, necesitamos de una lisis más compleja. Entonces, simplemente lo que hacen es hacer una lisis antes de, de esos hongos filamentosos y se hace el mismo proceso. O sea, lo único que cambia es que tengo que estar como más pendiente de la destrucción para que queden las proteínas. Entonces, lo que les decía que íbamos a hablar y es lo costoso que es, y pues dirán que es un problema, pero hay un estudio que dice, como lo que contaba yo de los estudios que pues, no están chéveres de leer, pero son importantes, y es qué tan bueno es esto en la identificación, eso fue en levaduras, con el Malditoff. Entonces, que en ese estudio está claro y se dieron cuenta, o sea, imagínense que pues, es un estudio que dicen que es mejor tener un Malditoff y hacer un Malditoff que empezar a utilizar este poco otros métodos que utilizamos, disminuye los costos, como nos damos cuenta rápidamente qué tiene el paciente, qué especie es y todo, y dan terapias más rápido, entonces disminuye mortalidad y disminuye el uso incluso de otros antifúngicos, de otros diagnósticos, de pegarme más cosas, de estar haciendo pruebas seriadas, entonces por eso se dice que esto debería como ganar más espacio en el futuro. Era pues una charla corta, les doy las gracias, es simplemente como para conocer algunos de los prácticos que tenemos, habrá algunos que falten claramente, pero pues es como lo principal que me imaginé que vamos a hablar en este ciclo de hongos. Dejo pronto las preguntitas que hice de pronto cuando ahí me colabora o si tienen alguna observación y pues eso es todo, muchas gracias por estar acá. Lucho, ¿qué más? Muchas gracias por la presentación, estuvo muy chévere. Yo tengo pues más que resolver las inquietudes, pues si de pronto me las recuerda, yo me acuerdo del antígeno de criptococo, pues acá tenemos varios métodos para la detección de criptococo, entre ellos sí es el de antígeno uno de los más utilizados, o también pues tenemos el FilmArray, o creo que incluso también hay PCR específica para criptococo en algunos tipos de muestras, pero pues usted sabe que el fundamental siempre va a predominar pues la medición de antígeno. Sobre serología, muy importante tener en cuenta la serología para aspergillus, para determinar el tipo de aspergilosis que tiene un paciente. Entonces, incluso la medición de IgE en aspergilosis. No, la serología en aspergilosis y Bueno, en histoplasma también. Eran como los que tienen mayor importancia. Y por último, en Cándida, pues Cándida es manual automático como cultivo de lepita, este PPO auris o Candida cruzi, no le crean, eso habitualmente no es pero lo que sí tiene evidencia en Candida es o PCR como mencionó o el maldito, o hay una estrategia que es costo efectiva, o sea, es muy barata, no es tan compleja de hacer, lo que pasa es que requiere experticia en ese tipo de procedimientos, que son los métodos cromatográficos que hay para detección de especies de Cándida, que es muy importante, y digamos, con eso podríamos llegar a diagnosticar acá hay un laboratorio pues que es el de la Universidad de Caldas que tiene mucha experiencia en el manejo de hongos, entonces se podrían adquirir y no hay la necesidad de conseguir un maldito, o sea, yo sé que sería brutal, pero el maldito es malditamente caro y es muy duro de conseguir, entonces por ese lado podría ser una alternativa, digamos, mientras llegan unos años este tipo de equipos, para que lo tengan en cuenta, listo. Bueno, Eso. son cromatográficos o cromogénicos. Cromogénicos, cromogénicos. qué pena. Ok. Bueno, Lucho, pues antes que nada, muchas gracias por la charla y por los datos. Yo tengo una pregunta pues, respecto al antígeno de criptococo. Pues que en líquido cefalorraquídeo tiene muy buena sensibilidad y en sangre también. Mi pregunta es si en pacientes inmunocompetentes que también les puede dar criptococosis meningia tiene la misma sensibilidad, pues ya que como ellos están inmunocompetentes, pues, la cantidad de antígenos se supone que sería menor en líquido cefalorraquídeo. ¿En ellos disminuyen o qué hay sobre eso? Cruz, la verdad, en los artículos que he revisado siempre van como a la mano del paciente inmunocomprometido. O sea, la verdad no le puedo decir nada, pues no te voy a decirle de cómo es en el inmunocompetente. Si quiere, pues lo dejamos de tarea y me comprometo a buscarlo y pasar el artículo programa. No sé si el mono de pronto sabe algo de eso. El antígeno en pacientes inmunocompetentes es muy bueno en líquido cefalorraquídeo, ahí digamos que tiene un buen rendimiento. Donde no tiene buen rendimiento en pacientes inmunocompetentes es en sangre. Entonces, en un paciente con menos de 200 CD4, uno sí se puede aventurar a tomar antígeno de criptococo en sangre y correlacionar eso con la clínica y pensar lo que está pasando en el sistema nervioso central.
Sin embargo, en pacientes inmunocompetentes, como controlan mejor la enfermedad a nivel sérico, o sea, tienen todo el sistema monocito-fagocito pues activo, todo eso, entonces digamos que el rendimiento en sangre sí tiende a ser malo, ya le toca ir a uno a buscar, ya si está pensando en una meningitis, buscarlo allá directamente con punción lumbar. Eso es lo que le podría decir, pero sí sería bueno pues como buscar y de estar seguros, sobre todo porque en pacientes inmunocompetentes la criptococcus más frecuente es por Cryptococcus gattii, aunque creo que el rendimiento es casi que invariable, pero sería de revisar, que hay que dar tarea. No, listo, mono. Entonces, Lucho, nuevamente muchas gracias y gracias pues a todos los que estuvieron en la tarde del día de hoy. Y los esperamos entonces la próxima semana con el tema de Cándida. Y los esperamos a todos. Gracias.